Vamos a, vamos a iniciar nuestro estudio. Hoy damos inicio a una nueva serie. ¿Alguien sabe cómo se llama esa serie? Por favor, se desbloquea el micrófono y lo dice rápidamente. Bienaventuranzas, felices. Felices. Felices, felices. No bienaventuranzas, no, señor. Felices. Vamos a hablar de las bienaventuranzas. Pero ya vamos a decir por qué se llama Felices esta serie de hoy. Así que el Apocalipsis quedó en pause y comenzamos. Esta es la clase número 1. ¿Cuántas clases van a ser? Van a ser 7 clases. Escúchame bien, 7 clases de las bienaventuranzas. Por favor, no falte a ninguna. Hay muchas personas de acá, o no sé si muchas, pero hay varias personas que ya hicieron este curso conmigo o sea, a veces anteriores, porque lo he dado. Es Dani, por ejemplo, el Kevin también lo hicieron hace 2 años, creo. Así que hoy vamos a hacer una recapitulación de esas bienaventuranzas y sé que algo bonito va a salir, van a salir desafiados el día de hoy y este va a ser el primer approach a uno de los discursos más hermosos de Jesús, uno de los discursos más importantes también de Jesús. Estos son mis textos favoritos. Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte es de mis textos favoritos. Los que me conocen saben que es muy importante esto para mí. Los que me conocen, esa fue como una frase de Funado, ¿no? Los que me conocen saben cómo soy. Bueno, los que me conocen saben que a mí me encantan las bienaventuranzas porque nos desafía un montón. Desde ahora, este texto que vamos a leer, que va a estar en Mateo, porque vamos a leer las bienaventuranzas según Mateo. ¿Cómo, Santiago? ¿Según Mateo solamente? Sí, amigos. ¿Por qué? Porque otros que tienen... No me botes en la clase, por favor. Justo te vi. Perdón, tío, que yo soy mamá, No me tío. interesa. No hay excusa aquí. No, señor. Es broma, por si acaso, los que están viendo lo desfasado era una broma. Parte de la confianza, simplemente. Ok. Vamos a estudiar las bienaventuranzas del libro de Mateo. Así que muéstrame tu Biblia ahí donde tú estás y tu cuaderno. Son 2 cosas importantes para el día de hoy. Biblia y cuaderno. La mente es frágil, se te va a olvidar y necesitamos el cuaderno que lo anote. Nosotros, después de estas 7 clases, hacemos un quiz y vamos a hacer un trabajo al final para que todos lo presenten bien bonito. Ahí tiene Colette su Biblia y su cuaderno. Muy bien, me encanta. Bacán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a sacar su Biblia y vamos a abrir en el libro de Mateo. ¿Qué otro libro? Y a ver si alguien me dice, ¿qué otro evangelio tiene las bienaventuranzas? Siempre Coca-Cola. Ninguno. Juan, ninguno dice Laptai. Uno dijo Juan. ¿Quién más? ¿Alguien más? Juan. ¿Alguien más? Lucas. Lucas, señoras y señores. Lucas, muchas gracias. Dije Lucas, No, es Lucas. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia con Lucas. Y también tiene que ver con, primero, la intención y con una cosa de extensión también. En el libro de Mateo vamos a tener 8 bienaventuranzas. ¿Cuáles son las bienaventuranzas? La que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, ya. Son 8 en Mateo. Y en Lucas, ¿cuántas son? ¿Alguien sabe? 5. ¿Alguien sabe? 4. Casi. Sí. Son 4. Son 4, hijo. 4. Son 4 nomás. 4 para los vivos. Entonces, este estudio lo hicimos, voy a decirles la bibliografía y voy a decirles porque lo pueden consultar después. Hay un libro que se llama En el Monte con Jesús, que es de Juan Carlos Barrera, un pastor bautista. Es un muy buen libro. El otro libro que utilizamos se llama El Sermón del Monte de Juan Mateo. Y un tercer libro es el de Jóvenes que Transforman al Mundo, que es de Kenito Parra, que está también su mamita. Ahí está, muy bien, Nilda. Que nos va a dar la pauta de cómo vamos a hacer la estructura de la bienaventuranza. Así que vamos con el Sermón del Monte. Abra su Biblia en Mateo capítulo número 5 y vamos a ir a hablarles de esto. Pero antes primero, les dije algo que ustedes tienen que saber. El Sermón del Monte no es solo las bienaventuranzas, ¿ok? No es que el Sermón del Monte son solo las bienaventuranzas, no. El Sermón del Monte en Mateo está desde el capítulo 5 al capítulo 7. Nosotros solamente vamos a ver el capítulo 5, los primeros versículos. Esas son las bienaventuranzas. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 7. Anótalo. Anoten todo, porque son preguntas para examen, hijo. Ya. ¿Por qué es un sermón? O sea, no es por qué, pero es el de los sermones más importantes de Jesús. De hecho, Gandhi
utiliza este sermón para la base de sus enseñanzas. ¿Ustedes sabían eso? ¿O este es un dato freak que estoy dando? ¿Estoy tirando las perlitas? ¿Sabían? Gandhi utiliza el Sermón del Monte en la base de sus enseñanzas, y Gandhi dice frases como me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Gandhi nunca dejó su religión. Es un golpe en el OSI, en todo el OSI. Disculpen lo poco académico, pero es un golpe en el OSI para todos nosotros, porque realmente él sentía o decía que distaba mucho, había mucha distancia entre lo que era Jesús y lo que eran sus actuales seguidores, los contemporáneos de Gandhi. Y yo creo que si nos volvemos a hacer la pregunta, o si Gandhi estuviera en nuestros tiempos ahora, volvería a decir lo mismo. Porque a veces sí hay mucha distancia entre las enseñanzas de Jesús y nuestras vidas. Eso es un golpe. Entonces, hay una frase que me encanta, cómo inicia, o no, una de las frases para mí más potentes del Sermón del Monte en general, es una que dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿A qué les evoca esa frase, la verdad? ¿Qué le llama la atención de esa frase? Yo les voy a decir lo que me llama la atención a mí, pero quiero que participen, por favor. ¿Por qué? Porque estas bienaventuranzas no las va a dar Josué. Josué dio el Apocalipsis, ahora lo vamos a dejar libre, 7 clases, las voy a dar yo. No soy el favorito de Isbe, no soy el favorito de algunos, pero las voy a dar yo. Entonces yo necesito que usted participe, señora Loreley. Participen, por favor. Así que, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Eso a qué les evoca? ¿Qué les produce eso? Perdón, no tengo donde anotar ni nada, pero estoy escuchando toda la prédica. Por favor, sígala nomás. Es algo así como que la certeza es que es la palabra de Dios. ¿Me explico? Van a venir muchas personas y van a decir muchas cosas, pero cuando es de Dios, es de Dios. O sea, esa es la plena convicción de que, ¿cómo decirlo? De que es cierto, pues. Ya, entonces eso te evoca esta frase a ti, Génesis. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Alguien más, la Cote por ahí. Muchas gracias, Génesis, por participar. Vamos a darles un premio a todas las personas que participen. Van a tener un descuento de 2,000 pesos en nuestro libro parecido a ti. Ok, Cote, por favor. A mí me trae como a la memoria las viejas enseñanzas, o sea, como la estructura, como toda la religiosidad de alguna forma, como romper eso. Hermoso, muchas gracias, Cote. De hecho, aquí Kevin pone una relectura de una enseñanza. Lindo, eso. Catherine, por favor, gracias por participar. También coincido con lo mismo, pero no sé si es que haya un error detrás de eso. No me da la impresión así como que es como a Moisés le di los 10 mandamientos y quizás de estos 10 mandamientos vienen, no sé, que no se cumplen tienen consecuencias, pero ahora vino como el tiempo de la gracia y ahora yo digo esto y de aquí para adelante pasa tal cosa. Te estás acercando muchísimo. Muy bien, Brenda. O sea, Catherine, perdón. Muy bien. Rocío y Angélica, por favor. Como que viene algo nuevo, como que va a haber un cambio, algo va a marcar un antes y un después. Perfecto, me encanta, eso me encanta. Entonces, este evangelio que está diciendo, oíste que fue dicho, mas yo os digo, creo que es una frase muy potente, primero para introducirnos a este estudio, para entender el valor, para entender el sentido del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el sermón de Jesús en un monte, para los lectores más ágiles o para los que tienen sus ojos más entrenados, debería trasladarnos inmediatamente a un lugar. Alguien que tenga una idea, porque si dice Sermón del Monte, Jesús en un monte, ¿a qué les trae a memoria? Que esté en un monte Jesús, dando un sermón, ¿les trae algo a memoria? ¿Recuerdan algo? ¿Les llama la atención? Dicen, la ley. La ley, muy bien. Entonces te recuerda a un personaje de la ley, ¿a quién? Al Moisés. Al Moisés. Bueno, qué linda manera de decirlo. Efectivamente, al Moisés. El Moisés nos recuerda inmediatamente el Antiguo Testamento, nos traslada, que diga el Sermón del Monte de Jesús, nos traslada al Antiguo Testamento, porque hay un personaje, un líder importante para la historia de todo judío. Es el personaje y el líder más fuerte de toda esta historia. ¿Quién? Moisés. Es la figura más fuerte. Nunca ha habido otro líder como Moisés, era lo que ellos decían.
Hay dos personajes que son los personajes del Antiguo Testamento, Moisés y el profeta Elías. ¿Recuerdan la transfiguración? Por eso se les aparecen esos dos. ¿Y a quién había que escuchar? Se le aparecían los dos, Moisés y Elías, y le dicen, escuchen a mi hijo. Ahí hay un simbolismo potente, después lo vamos a ver en otra bienaventuranza, pero ahí ya tenemos algo clave. Si hay un sermón en el monte, es porque Mateo, en el Evangelio del Mateo, ya que dijeron del Moisés, Mateo quiere decirnos algo, quiere recordarnos algo. Brother, estoy poniendo a Jesús en un monte. ¿Por qué? Porque es en una montaña donde Moisés recibe de parte de Dios estas 10 palabras o estos 10 mandamientos. Es decir, que hay una enseñanza nueva. Porque, a ver, ¿qué eran los 10 mandamientos? Era una enseñanza nueva para un pueblo que había sido esclavo, para un pueblo de esclavos, que estaba necesitando una orientación, que estaba necesitando una vía, un camino, un escape, que emprende su camino hacia la libertad, pero necesitaban saber cómo dirigirse hacia esa libertad. Entonces, Mateo evoca lo mismo al poner esta imagen en el primer discurso de Jesús. Es que les quiere traer a sus lectores, a su comunidad, al tiro inmediatamente el Antiguo Testamento. Moisés a la par con Jesús. Son dos titanes peleando pareciera. Entonces, el Evangelio de Mateo, ¿qué hace? ¿Por qué comienza a decir esto? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Porque Mateo busca interpretar la vida de Jesús desde su propia realidad judía. Está cuestionando constantemente sus propias creencias judías según la luz de un acontecimiento, del acontecimiento pascual. Entonces, vamos a ver, y esto me gustaría que lo anoten, todos. Beto Cuevas, no había visto esto. Los panes y los peces. Ya, esto era lo que estaban diciendo antes, perdón. Me había trasladado. Vamos a ver una estructura rápida del libro de Mateo, porque Mateo estructura su evangelio en 5 grandes discursos. ¿Cuántos? 5. ¿Por qué 5 creen ustedes? ¿Alguien que me diga por qué 5? ¿No? ¿Ni idea? Por la cantidad de sus letras. Por la cantidad de sus letras. Mateo. No lo había pensado así, amigo. Mateo. Buena, ese es un análisis más profundo. En volá. Amigo, gracias, pero no. Igual se agradece la participación. Pero recuerden a quién va dirigido el Evangelio de Mateo. Alguien que me diga a quién está dirigido. A los judíos. Está dirigido a los judíos, muy bien, a sus hermanos judíos. Él me encanta. Entonces, desde el Pentateuco, muy bien, Giovanni. Porque si hay 5 discursos, es porque Mateo en su estructura de libro, lo único que quiere hacer, o lo que quiere hacer es evocar todo algo que les haga sentido a sus hermanos judíos. La figura de Moisés, por eso Jesús está en una montaña. Ya vamos a ir a analizar algo muy divertido y muy bonito de eso. Pero son 5 discursos. Van a anotarlos ahí. El primer discurso, el discurso o el sermón de la montaña. El segundo, que está del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. El segundo discurso, el discurso misionero, que está en Mateo capítulo 10. Quien leyó nuestro libro, esto también sale en nuestro libro. El loco que promocionaba acá, chiquillos, por favor, compren el libro. No, mentira, estoy bromeando. Ok, tercer discurso, discurso de las parábolas. ¿Dónde está eso? Capítulo 13 de Mateo. Después hay un cuarto discurso, que es el discurso eclesiástico, el discurso eclesial. Y después viene, que está en el capítulo 18 de Mateo, el discurso eclesial. Y después viene un último discurso que sería el discurso escatológico. Escatológico, Mateo 24 y Mateo 25. Ok, ¿quedó claro? ¿Alguien que me nombre los 5 discursos? Dígame. Disculpe, ¿lo puede decir más lentito, por favor? No, ya se dijo, a una velocidad promedio. No, mentira, sí, obviamente. Voy de nuevo. Discurso o sermón de la montaña, capítulo 5 al capítulo 7. Después viene un discurso misionero, Mateo capítulo 10. Discurso de la montaña, discurso misionero. Después viene el discurso de las parábolas, Mateo capítulo 13. Estaba anotando así. ¡Espere, profe! Bueno, muy bien, Valeria, muy bien. Discurso eclesial, Mateo capítulo 18. Y después viene un discurso escatológico, Mateo 24 al 25. ¿Lo tienen? ¿Alguien que me nombre los discursos, por favor? Los 5 discursos.
Discurso en la La montaña. montaña, misionero, parábola, sarcástico y escatológico. Escatológico, ahí está. Muy bien, exactamente. Ya, pero esto no es así. Usted me levanta la mano, señorita, si usted no está en una feria. Ok, vamos a continuar. Entonces ya tenemos los 5. Perdón, última vez, Rocío. Perdón, pastorcito precioso. Sí, te estoy bromeando. Cinco libros de la Biblia. Los 5 discursos equiparan al Pentateuco. ¿Cuáles son esos 5 libros? Génesis, ¿quién más? Vamos. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Perfecto, ese es el Pentateuco. Para los que no sabían, el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, ¿qué más? Levítico, Número, Deuteronomio. Perfecto, me encanta. Esos 5. Entonces lo que está haciendo Mateo en su estructura, y lo quiero recalcar bien, recuerden, se dirige a una comunidad de judíos. Entonces desde su estructura hasta el simbolismo que va a utilizar Mateo, es un simbolismo que lo va a conectar directamente con quien lo están escuchando, a las personas que va dirigido. Entonces, la comunidad que recibe el Evangelio de Mateo inmediatamente identifica este vínculo que hay entre la religión, su historia, y el anuncio de este Jesús como el Mesías. Vamos a ir. Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo, si alguien lo puede leer. Yo le digo hasta dónde. Yo. Por favor, amigo, dele nomás, Javierito. Dice, el sermón del monte, la bienaventuranzas. Viendo la multitud subiendo... Oh, que lo tengo marcado. Un poquito. Dele nomás. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo... Perfecto, hasta ahí nomás, Javierito. Vuelva a leerlo, por favor, esa misma parte. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Perfecto, hasta ahí. ¿A dónde subió? A un monte. Al monte. Porque es el sermón de la montaña, en un monte. Claro. Ahora, no sé si tan claro, porque vamos a ver a Lucas, vamos a ir a Lucas 6:17 y vamos a ver dónde lo coloca Lucas. El mismo sermón, chiquillos. El mismo sermón, el mismo discurso. Vamos a ver. Lucas 6:17, yo se los voy a leer. Lucas 6:17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Ya no está en el monte. No, porque subieron, los discípulos fueron y después descendieron juntos. Eso dice Colette. ¿Qué dice Nilda? Vamos a ver. Lucas dice que fue en un llano. Ahora Mateo lo iguala a Moisés en un monte porque ahí encontraban la presencia de Dios. Muy hermoso, Nilda, muy bien. Rocío o Angélica, por favor. Sí, comparto lo mismo. Evoca ahí la montaña con la presencia del Señor. Con la presencia de Dios y Moisés subiendo a tener ese encuentro ahí para recibir la ley. Y aquí pone Jesús también en una altura también como para algo importante. Hermoso. ¿Qué pasa? Para los judíos, vuelvo a decir, Mateo escribe a los judíos, Lucas escribe a otro público totalmente distinto. A él no le interesa decir que fue en una montaña o no, no le interesa eso. ¿Es mentira? Bueno, después lo vamos a descubrir. Pero para los judíos las montañas es algo tan preciado para ellos. Siempre que haya una montaña es que Dios quiere hablarles. Siempre que existe el símbolo de la montaña, no importa si es un lugar físico, es un lugar teológico. ¿Por qué? Porque la montaña representa la presencia de Dios. Si hay una montaña es porque Dios va a hablar. Si hay una montaña es porque Dios está haciendo algo. Recuerden, ¿qué sucede en una montaña? Moisés recibe las tablas de la ley. ¿Qué otra cosa sucede en una montaña? Isaac iba a ser sacrificado por su padre. ¿Qué otra cosa sucede en la montaña? Loco, la presencia de Dios es brígida. Eso representa la presencia de Dios. El monte de la transfiguración. ¿Dónde era? En un monte. ¡Monte! Ahora, aquí tenemos algo brígido, porque
mucha gente ha querido pescar, dice, bueno, vamos a pescar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esta volada es lo mismo. No, señor, no se equivoque, señora. Señora Lorelei, diría la otra Nati. Ok, no se equivoque. No se trata de pescar los evangelios y juntarlos. Hay unos que hacen, ¿cómo se llama esto? Cronología de los evangelios. Es un error teológico la cronología de los evangelios, porque no les interesa dar una cronología entre los evangelios. Cada evangelio debe leerse particularmente porque está escrito para un contexto distinto, para un tiempo distinto y para personas distintas. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre Mateo y Lucas, y es una diferencia geográfica. Loco, un llano no es lo mismo que una montaña. Un llano es esto, es una planicie, y una montaña es no sé cómo decir, una montaña. Entonces hay una diferencia geográfica. Dicen los teólogos, dicen los teólogos más avesados, que este discurso realmente debe haber ocurrido en un llano. Pero lo que está haciendo Mateo no es que está diciendo una mentira, se llama justificación teológica. Él está tomando de la montaña un símbolo, porque les quiere decir algo. O sea, le está comparando, lo que dijeron ustedes está perfecto, está comparando a Jesús con Moisés. Está diciendo Jesús es el nuevo Moisés. Y cuando dice, oíste que fue dicho, entonces vamos a agregarle algo. Jesús es el nuevo Moisés que ha de reinterpretar aquella ley que se les dio. ¿Se acuerdan que este era un nuevo pueblo? El pueblo que iba a salir de la esclavitud, que ya salió de la esclavitud, que se dirigía hacia la libertad. Entonces, lo que está haciendo Jesús también está dando un discurso de los más importantes, porque está dirigiendo a un nuevo público hacia otra libertad. Eva, cuéntame, por favor. Otra pregunta, ¿entiendes? Enseñas. ¿Qué? Perdón. ¿Puedo hacer la pregunta de señas? Haga la pregunta de señas, no hay ningún problema. Pero después me la traduce porque yo no... Pastor, pero si Moisés, Mateo, puede ser que no sea cierto, pero Mateo sí estuvo con Jesús y Lucas no, ¿o sí? No necesariamente. Lucas no estuvo. Sí, asumiendo que Mateo lo escribió. Quien lo escribió y quien sí estuvo, sea asumiendo. La verdad, y el que no estuvo, no. Esa era mi pregunta. Perfecto, te respondo ahora. Asumiendo que Mateo lo escribió. ¿Y qué pasa si Mateo no lo escribió? Porque realmente todos los libros de la Biblia son anónimos, amigos. Se les ha dado la autoría por tradición, pero son anónimos. No hay un autor en específico. De hecho, los evangelios y los libros de la Biblia se escribieron en comunidades que reflexionaban en torno a... Incluso se daba mucho que había gente que escribía en nombre de su maestro y era como muy honrado. No era su maestro. Escribían en nombre de su maestro. Entonces ahí entra una cosa que se llama la crítica textual y la crítica literaria. Dicen qué texto corresponde a quién, qué escribió qué son añadidos, qué no son añadidos, pero eso es otro tema. Es que, ¿sabes qué pasa, Eva? Que Lucas dice, he puesto por escrito todas estas cosas. Tú vas a ver en el tema teológico voy a mutearlos, perdón. En el tema teológico del Evangelio de Mateo, tú vas a ver que va a ocupar símbolos. Es que a ellos no le interesa si es verdadero o histórico, por decirlo. No le interesa si es un hecho histórico. Eso no interesa el símbolo detrás de la historia. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en otras ocasiones? Que nosotros decíamos, bueno, este personaje realmente da lo mismo si existió o no existió. Lo que importa es lo que está hablando. El milagro da lo mismo si fue un milagro como hecho histórico. Lo que importa es lo que nos está enseñando ese mensaje. Entonces lo que nos va a interesar no es si fue en un llano o fue en una montaña. Lo que nos importa es que Mateo en su evangelio está haciendo un símbolo importante para los judíos. Y quiere que ellos se den cuenta inmediatamente al leer este evangelio. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Estoy siendo claro? Usted me dice para que después la IFE, ¿muy bien? Yo siempre le digo a la IFE, que la IFE dice que Josué es su favorito para enseñar. Y dale, te he dejado mal todas las clases. Está bien.
Voy bien hasta ahí entonces. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Viene, Angélica. Yo tengo una acotación, sí. Que yo estoy viendo Chosen y hay alguien que está sentado como escribiendo, como relatando después de que Jesús se fue. Y todos aportan como un poquito. Está María, está Simón. Entonces sí es como quizás que lo escribió alguien. Se le da el nombre a esa persona, no sé quién es, no tengo idea, no sé si es Juan, no sé quién es, pero todos están aportando desde su mirada, desde su perspectiva, claro, como una comunidad. Me gusta. No como él solamente lo que vio. Y lo que sale hecho, o sea, es que Mateo andaba para todos lados con unas tablas escribiendo lo que pasaba desde su mirada. Está perfecto. Ahora, te cuento algo. Los evangelios fueron escritos mucho posterior a la resurrección de Jesús. No fue un escrito, y esto a lo mejor te mato la serie un poco, porque no fue que alguien venía copiando atrás todo lo que hacía Jesús, no. El evangelio es un mensaje recordado simplemente. Es lo que ellos recuerdan y reflexionaron después del evento pascual. Entonces ellos ya tienen 60 años después el de Marcos, que era el primer evangelio, 60 años después. Entonces no es que iban al tiro escribiendo, no, ellos ya sabían lo que iba a pasar, ya era una reflexión posterior. Pero es bonita esa imagen de que todos van aportando desde sus perspectivas, porque lo que hacían en esta cena ágape eran un recordar en la mesa a su maestro, era un rememorar a su maestro. Entonces traían a memoria. Ok, vamos a continuar. Entonces, sí, Mateo les habla a los judíos. Algo están esperando los judíos. Y lo esperan con todas sus ansias. ¿A quién esperan? ¿A quién esperan? Al Salvador. Al Salvador. Al Mesías, al Mesaya. Entonces están esperando al Mesías. Entonces Mateo va a colocar a Jesús como el Mesías. Jesús es la respuesta a una larga espera de todo un pueblo que buscaba un Mesías. Pero las palabras de Jesús también son una novedad que no se había escuchado antes. Entonces Jesús iba a hablar como si fuera Moisés. Por eso lo ponen en ese lugar, un lugar parecido. Porque trae también palabras del Antiguo Testamento, reinterpreta, oísteis que fue dicho. Porque Mateo viene a refigurar a Jesús en base a un acontecimiento fundamental que sucedió en su pasado, que es evidente para un pueblo. Es una novedad mesiánica, Jesús. ¿Se entiende? Entonces, para leer correctamente las palabras de Jesús, nosotros deberemos enmarcarlo en la siguiente escena. Moisés, los 10 mandamientos representan de modo, que Dios en su soberanía tiene la soberanía de su pueblo, porque un pueblo sin mandamientos es un pueblo sin Dios. Por eso Dios los liberta de la esclavitud. Ahora también no solamente los liberta, los gobierna, les pongo mandamientos. Es el Señor de ellos, es su Dios y ellos son su pueblo. Entonces, en esto hay que enmarcarlo. Los mandamientos básicamente son la forma exterior de esta relación. Es como ellos deben comportarse, es una forma visible del señorío de Dios sobre su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? El primer discurso de Jesús, que es el Sermón de la Montaña, el primero de los 5 mencionados anteriormente, apunta también a señalar a Jesús en algo ha reinado, o sea, algo ha llegado, el reinado de Dios sobre su pueblo. Por lo tanto, algo que tenemos que entender cuando leemos el Sermón de la Montaña es el reino de Dios. Ese es el marco del sentido del Sermón del Monte, el reino de Dios. Los valores contenidos en ese sermón especialmente son los relacionados con, podríamos decir especialmente los de las bienaventuranzas, son los signos de este reino de Dios, de que el reino de Dios está cerca. Por eso Mateo lo que hace primero es privilegiar en su evangelio el hecho de esta identidad mesiánica de Jesús mediante las palabras que pronuncia.
Moisés en una montaña lee la ley, Jesús en otra montaña reinterpreta la ley, le da un valor a la ley, le dice cómo de verdad debería haber sido la ley. ¿Se entiende? Esa es la enseñanza que está llevando Jesús, al punto de que Jesús menciona esto: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es un cuestionamiento a sus propias bases para decir algo nuevo de parte de Dios, ¿no? Entonces ese oísteis que fue dicho, mas yo os digo, eso es muy propio de esta tradición rabínica. Entonces está en esta entrada un nuevo significado a las escrituras antiguas, pero especialmente hay un contraste de este nuevo acontecimiento en donde Jesús es la clave. La clave es el reino de Dios, pero ese reino de Dios es revelado por Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? Es Jesús, es la vida de Jesús, es lo que Él expresa con palabras. Eso es lo que caracteriza este reinado de Dios. Entonces, Dios reina en el modo que Jesús vive su vida, a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta su resurrección. No, es que el nacimiento no fue virginal, no importa. No, es que la resurrección no fue física, no importa. Eso no es el punto, es cómo vive su vida Jesús. Entonces, practicar las palabras del Sermón del Monte para nosotros es el reinado de Dios. Es como Dios quiere que vivamos la vida, vivir como Jesús quiere que vivamos según la soberanía de Dios. Pero no se trata del reinado de Dios en nosotros como una experiencia individual, como una experiencia interior, sino también y fundamentalmente se trata de cómo vivimos con el resto. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso o no? ¿Cómo vivimos? El reinado de Dios, por ejemplo, no está en mí, no está tampoco en ti. El reinado de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Entonces viene a ser posible una nueva comunidad de personas. El espacio del reino de Dios, del reinado de Dios, es la comunidad de hermanos y hermanas. Es vivir como Jesús quiere que vivamos, en una comunidad más justa, donde realmente, verdaderamente reine la paz, la compasión. Eso es. Y esa es la importancia del Sermón del Monte. Esa es la importancia del reino de Dios. Es vivir conforme a Jesús vivió, con justicia, con amor hacia el otro. El énfasis del reinado de Dios está en proteger y defender eficazmente, chiquillos, a los que por sí mismos no pueden defenderse, a los que por sí mismos no pueden hacerlos. Eso es crear una comunidad o una sociedad más compasiva, más humana y solidaria. ¿Les cuento un secretito? ¿Ustedes sabían que la palabra reino de Dios en los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, aparece 120 veces? Si no me cree, cuéntelas y lea la Biblia. 120 veces. ¿Y saben cuántas veces aparece la palabra iglesia o eclesia? 2 veces. 2 veces. Porque lo importante no era una comunidad cerrada. No era solamente esta convocatoria, esta reunión, eso es eclesía, fuera, los reunidos de afuera. No era solo eso. Era aquellos que manifiesten con su vida, que exterioricen con su vida aquella vida de su maestro. ¿Se entendió? El reino no eres tú, no soy yo. El reino está entre nosotros. No está en ti, no está en mí, está entre nosotros. Eso grábeselo. Eso grábeselo. Jesús vino a manifestar el reino de Dios, no la iglesia. Dicho eso, y hecho esta pequeña introducción, ya sé, estoy en el tiempo larguísimo, ya, con esto les prometo que esto lo hago re corto, porque es la primera bienaventuranza, nos vamos a ir rapidito a la primera bienaventuranza. ¿Se entendió todo hasta ahí? ¿Está bien? ¿Está claro? Vi que la Cote levantó la mano. Diga nomás, lo que quiera decir. Sí, o sea, es que a mí las bienaventuranzas me suenan a la forma de vivir del cristiano, que va más allá de la ley como tal, porque la ley de Moisés castiga el acto final, o va directamente al acto final, que es como no matarás, ¿cachai? Claro. Pero la bienaventuranza de Jesús
o el Sermón del Monte es un insight, es como hacia adentro, y me encanta que eso permite que nosotros seamos más empáticos con el otro, que pensemos antes de hacer las cosas o de decir algo, y en eso estaba como reflexionando, que me gusta la profundidad con la que Jesús nos dejó la Biblia para nosotros hoy, y poder estudiarla en comunidad hace que tomen aún más importancia. Eso. Sí, me encanta, Cote. De hecho, aparte, yo creo que también deberíamos empezar a... Y esto no se escandalicen por lo que voy a decir, pero deberíamos empezar a resignificar el tema de reino de Dios, porque para nosotros reino no tiene ningún sentido, porque nosotros no hemos vivido una monarquía tampoco. No hemos vivido una monarquía, entonces es como muy impositivo también el tema del reino. Bien, no, es que es por voluntad para vivir mejor con el resto. Nilda, ibas a decir algo y continuamos. Sí, cortito. Encuentro maravilloso las bienaventuranzas y como estás planteando, igual. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros no prestamos mucha atención cuando empieza el Señor su ministerio, dice, con una invitación: convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros, o se ha acercado a vosotros. Y eso es traer el reino que estaba allá arriba, inalcanzable, a la comunidad. Entonces siempre me gusta pensarlo así: el evangelio o el reino de Dios siempre es comunitario. Por lo tanto, lo que enseña Jesús con la bienaventuranza tiene que ver con eso, con comunidad entre nosotros. Eso. Así es, mi Nildita, hermoso. Arrepentidos y convertidos. Metanoia y epistrefo, las palabras en griego para eso. Metanoia es un cambio de mente y epistrefo, cambio de rumbo. Tiene que ver no con ese arrepentidos de estar llorando y decir, nunca más, Señor, no. No es con arrepentirse ese. El arrepentimiento tenía que ver con cambiar la mente y decir, y mojar la camiseta por un rumbo mejor, en algo de lo que quiero ser parte. Tengo que cambiar mi mente para poder ser parte de esto. No por castigo o miedo a ese castigo, sino para poder involucrarme en... Ese era el arrepentimiento. Geltito, por favor. ¿Aló? Sí, te escucho perfecto, amigo. Ya. No, solamente aportar que cuando dice el reino de los cielos, uno por lo general cuando recién está estudiando uno se imagina el cielo, cielo. Claro. Pero en realidad es un sinónimo que ocupaban los judíos para no nombrar a Dios. Y eso nos lleva a interpretaciones erradas, porque nosotros nos imaginamos el reino como que estuviera en el cielo, porque dice en español reino de los cielos, pero en realidad los judíos lo hacían para evitar nombrar a Dios. Y el reino de Dios, por lo que Jesús enseñó, estaba aquí. De hecho, él le dijo a los fariseos, el reino está entre vosotros. Está aquí. Así es. Eso nomás, amigo. No, hermoso, amigo. Y qué buen aporte. ¿Sabes por qué? Porque algo también que cuando dice es el sinónimo, reino de Dios y reino de los cielos es el sinónimo. Como es para no nombrar a Dios, como este excesivo respeto. De hecho, habían designaciones para decir a Dios. Eloí, Adonai. ¿Y Jesús cómo lo llama? Abba. Jesús lo llama Abba, papito. O sea, era vulgar decir a Dios así, no se podía. Es como esa comparativa ¿no? Es como para no ser Barça, por decirlo de alguna forma, digo mejor el reino de los cielos. Es más solemne para no nombrar a Dios. Pero Jesús todo el rato era acercar a Dios, incluso con términos como Abba. Acercaba a Dios. Está aquí, está entre nosotros. Ahora vamos a ir Mateo 5:3. Por favor, si alguien puede leer esto. Mateo 5:3. Vamos a ir con la primera bienaventuranza y con esto quedamos. ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermoso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver una estructura sencilla de las bienaventuranzas. A lo mejor algunas personas me han escuchado, pero vamos a ver las 8 bienaventuranzas, una cada clase.
y vamos a hacer una clase más corta que es de 2. Pero aquí, chiquillos, una estructura sencilla. Parte con una bendición, exigencia y consecuencia. Eso me lo enseñó mi pequeño profesor, mi gran profesor, Kenito, que yo lo amo mucho. Y me encanta esta parte porque nos ayuda a ver la estructura de la bienaventuranza. Bendición, exigencia y consecuencia. ¿Cuál creen que es la bendición? Recuerden, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la bendición? El reino de los cielos. Bienaventurados, pues felices. Claro, pero ahí dijeron el reino de los cielos. Y yo creo que la mayoría, por no decir, ya pongámosle el 70% de las personas hubiera dicho el reino de los cielos, porque nosotros vemos el reino de los cielos como una bendición. Sí, es una bendición, pero es una consecuencia. Vamos a ver por qué es una consecuencia. La bendición. Imagínense que Jesús es tan sabio porque todos queremos ser felices. La palabra para bienaventurados, nadie ocupa bienaventurado. Yo no le digo, ¡ay, amigo, bienaventurado eres porque tienes todas las cosas para comer! Yo no le digo eso a un amigo, brother. Nadie utiliza esa palabra, es como españolísimo de España, Paco. Gilipoy, no sé si eso es malo, pero bueno, sí, creo que es malo. Pero es felices, la palabra es Macarios, que se podía traducir como felicidad, una plenitud, felices. Ya no le vas a decir más bienaventurados, ¿cómo le vas a decir? Gracias, felices. Cote, por favor. Sí, en la TLA dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Entonces el reino de los cielos es la consecuencia, porque ellos forman parte de los cielos. Hermoso, sí. Así mismo. De hecho, hay otras traducciones que dicen felices, directamente dice felices los pobres en espíritu. Después viene una exigencia. Chiquillos, esto que está haciendo Jesús, este sermón que está dando y que parte con estas bienaventuranzas, le está diciendo, oye, ¿tú quieres esto? ¿Quieres seguirme realmente? Vas a ser feliz si eres pobre en espíritu. Entonces la exigencia es, en este caso, ser pobre en espíritu. La primera exigencia va a ser decidir ser pobre. Y después viene la consecuencia, que sería la parte final de cada bienaventuranza. ¿Cuál sería? El reino de los cielos. Ya tenemos la estructura de las bienaventuranzas, amigos. Ya hicimos una estructura. Bendición, felices. Jesús inteligentemente da su discurso y parte de su discurso optando para algo que todos queremos ser felices, sobre todo en un contexto como el que vivía Galilea. ¿Cuál era? Pobreza absoluta, opresión. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Y los pobres? Bueno, los pobres estaban rodeados, pero ¿quién quiere ser pobre? Vamos a ir entonces, vamos a desmenuzarlos. Felices, los pobres en espíritu. Entonces, aquí viene en espíritu. Pobres ya sabemos lo que es. Ahora, el pobre es que utiliza esta palabra, la palabra es tojos. Repite conmigo, tojos, tojos. Ya, este es particularmente un mendigo. Es alguien que no tiene dónde caerse muerto, amigos. No tiene nada. Pero no es solamente que no tiene nada. Fue empobrecido. El tojos fue alguien que porque el sistema político o religioso lo dejó así. Lo dejó sin nada, sin absolutamente nada. Y esa es la palabra que utiliza aquí. Un tojos es alguien que fue empobrecido por una causa. ¿Cómo se escribe, perdón? Petojos. Te voy a poner aquí. Dame un segundito. Petojos. Esa es la palabra. Tojos, ¿ya? O tojoi. Ese es el pobre, ese es el mendigo, amigos. El que fue empobrecido por un sistema injusto, por un sistema de opresión. Esto yo parezco comunista hablando. No, chiquillos, esto por un sistema patriarcal opresivo. Ok, la cosa es que fueron empobrecidos. ¿Y qué está diciendo? ¿Van a ser felices aquellos empobrecidos? Entonces, le está pidiendo que voluntariamente ellos decidan ser pobres, que voluntariamente decidan ser pobres en espíritu. ¿Y saben qué? Aquí hay algo importante, porque para la mentalidad judía, para los judíos, espíritu y corazón es exactamente lo mismo, reflejan lo mismo. Cuando sale corazón o cuando sale espíritu, se está refiriendo a lo mismo. ¿Qué cosa? El centro de la vida de las personas. Entonces, ¿qué está diciendo? Bienaventurados, felices, los que deciden en su interior, en el centro de su vida, empobrecerse voluntariamente. Deciden empobrecerse. ¿Se entiende?
Ojo, no se trata, vuelvo a decir, no se trata de la pobreza en el sentido de pasar hambre. ¿Quién puede ser feliz pasando hambre? Si guatita llena, corazón contento, dice la Biblia. Dice esa la Biblia, ¿no? Francisca, ¿ibas a decir algo? No, no es así. Sí, se refiere más que nada al pobre de espíritu, sacar vanidades. Las personas se tratan mucho, en el pueblo judío se trataba mucho, ¿me escuchan? Sí, perfecto. El pueblo judío se caracterizaba mucho por tener mucha sabiduría, demostrar, sobreponer alto a quienes estudiaban más, los más inteligentes, y él por eso se refiere pobres de espíritu. Incluso hay otra parte donde dice que para humillar a los sabios es que Cristo salva a los no me sé bien la frase completa, pero que para humillar a los sabios es que Cristo levanta a los que no conocen nada. Y es como algo muy similar a lo que creen los pobres, los que no saben nada, los que no tienen esa tremenda enseñanza o que deciden dejar sus enseñanzas de lado y volver a empezar. A eso sí lo que refiere. Hermoso. Vamos a cambiarle el palabra. Ya cambiamos Macarios, que era bienaventurados por felices. Ahora vamos a cambiar tojos, tojoi, soma tojoi. No. Vamos a cambiar esa palabra y vamos a poner vaciar el corazón. ¿Les parece? Los que deciden vaciar el corazón. Entonces van a ser felices, porque recuerden, espíritu y corazón es lo mismo, el centro de la vida. Bienaventurados los que voluntariamente deciden despojarse, deciden vaciar su corazón, deciden estar vacíos en el centro de sus vidas. Y después viene la consecuencia. Ya saben, la exigencia fue una y la consecuencia es de ellos será el reino de los cielos. Amigos, ¿qué pasa? ¿Por qué es vaciar la exigencia, vaciar este corazón? ¿Por qué es despojarnos o empobrecernos? Amigos, cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón, envidias, rencores, cuando tenemos deseos de poder, deseos de dinero, de obtener, acumular, hay algo que se posiciona en el centro de nuestra vida y nuestro corazón porque vamos a estar pensando y trabajando todo el tiempo para eso. Una persona, yo me acuerdo que esto de hecho lo di en el centro de rehabilitación, una persona que tiene las drogas, que está consumido por las drogas, por el alcohol, ¿sabes qué pasa? El centro de su vida solamente piensa en drogas y en alcohol. Y nada más. Piensa en sí mismo. Si en el centro de tu vida está el egoísmo, está el acumular, está el egocentrismo, está todo eso, eso va a ocupar todo tu corazón. Vas a vivir conforme a lo que está ocupando tu corazón. Entonces, no vas a poder ser llenado con nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay algo que ocupa tu corazón, ya hay algo que hay en el centro de tu vida que no te va a dejar que Dios ponga algo más. Porque está lleno. Está lleno. Y no hay nada que hacer. Entonces Jesús le exige a aquellos que quieren seguirlo que deberíamos hacer este ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Vamos a ser felices si podemos vaciar nuestros corazones de todo aquello que están llenos, de todos esos rencores, de todas esas envidias, de todas esas faltas de perdón, de todas esas deshonestidades, faltas de integridad. Todos hemos caído en eso, amigos. Todos, incluyéndome. Y esta es una decisión personal. Tú decides vaciar tu corazón. Y si tú decides vaciar tu corazón, que en el centro de tu vida no haya nadie, nada, ni nadie, entonces Dios va a poder llenar tu corazón para poder vivir mejor en comunidad. Porque dice, de ellos será el reino de los cielos. Amigos, no está hablando, Helton lo estaba diciendo, no está hablando de que nos vayamos al cielo. Amigos, dejen de pensar el cielo como un lugar físico. Dejemos de pensar en el cielo como una recompensa o en el reino de los cielos como que nos vamos para el cielo. El reino de los cielos se trata de aquí y ahora vivir mejor en comunidad, porque lo que estaba haciendo Jesús era, les dije, Moisés estaba dando un mensaje a una comunidad de esclavos que necesitaban saber cómo vivir para sentirse libres. Es lo mismo con Jesús. Jesús está planteando un modelo alternativo de vivir en comunidad, para que en comunidad podamos vivir como aquello que soñamos, como aquello que
que pensamos que es el cielo. Si en el cielo no hay egoísmo, si en el cielo a nadie le falta nada, entonces aquí y ahora a nosotros tampoco nos tiene que faltar nada, porque hay otro que se preocupa de mí, porque vivimos en comunidad, porque vivimos con una cuestión mejor. Creamos una comunidad más compasiva, más humana, más solidaria. Entonces, van a ser felices los que todos los días decidan vaciar su corazón, sacar de las cosas que están llenos, porque solo así ustedes van a poder ser más compasivos, más humanos y más solidarios. Amén. Y hemos terminado la primera bienaventuranza. ¿Les digo algo? Yo antes pasaba de largo con las bienaventuranzas porque yo decía, bienaventurados los pobres, yo no soy pobre. En espíritu, yo no tengo espíritu. Pero yo pasaba de largo y nunca las leía porque yo decía, no soy pobre, bienaventurados los que lloran. Yo no lloro, no soy bueno para llorar, amigos. Entonces decía, yo no lloro, filo, siguiente. Y cada vez como que iba pasando y hacía un checklist de, chao, esto no es para mí, no es para mí, no es para mí, esto es para los judíos, esto es para los de Israel. Amigos, esta es una exigencia para todos aquellos que quieran seguir a Jesús. La felicidad se obtiene vaciando nuestro corazón. La felicidad siempre se va a obtener en cuanto a uno trabaje también para vivir mejor y para que otros puedan vivir mejor. En lo que me niego a mí mismo para poder o dejar de tener para que otros puedan tener un poco más. ¿Se entiende? Me repiten la estructura, porfis. Bendición, exigencia, consecuencia. Bendición, felicidad. Exigencia, bueno, ahora en este caso, pobres de espíritu. Y consecuencia, el reino de los cielos. Ayer tuve una conversación relacionada con esta palabra, repasar la conversación completa con esta enseñanza. Amén. ¿Les gustó, amigos? ¿Les gustó esto? Estas son las bienaventuranzas. Marilu, por favor. Dele nomás. Me estaba recordando, como decía Pablo, lo voy a decir textual, dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Yo creo que ahí está diciendo, en el fondo, yo menguo, pierdo, aparentemente, para ganar, para que Él crezca en mí. Y Pablo lo dice, y dice todo lo que Él era, ¿no es cierto? Tiró todo su currículum, pero que Él estimaba todo eso como pérdida para alcanzar a Cristo. Y yo creo que ahí es el punto que todo lo que nosotros intelectualmente sabemos, Él no lo anula. Él no anula la sabiduría que viene de Él, que está en nosotros, la inteligencia, pero sí tomamos todo eso como pérdida para alcanzar y hacer todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso yo creo que cuando dice pobre en el espíritu viene mucho con la humildad. La humildad de saber que sí tenemos cosas, sí hemos aprendido, sí por gracia de Dios podemos entender lo que la escritura, pero o muchas cosas que hemos, como tú mismo, Santiago, que has estudiado y sabes muchas cosas, pero también llega el momento en que tú todo eso lo tomas como pérdida para alcanzarlo a Él. Esto es aprender y entender lo que Cristo vino a hacer y que de verdad el reino de Dios está en nosotros. No es llegar a ese lugar. Entonces, es muy interesante como tú lo has planteado y de verdad no quedaría ninguna duda de nosotros en nunca creernos más que el otro. Y como decía la Lore, en el fondo cuando dijo que él tomaba lo necio a lo vil para avergonzar a los sabios. Y eso es, él toma lo necio y lo vil. Somos necios y viles. De lo vil y menospreciado ha levantado Dios. Lo vil y menospreciado. Entonces, yo creo que es súper interesante querer alcanzar esa humildad, no de humildad, de decir, yo soy pobrecita, no, sino que humilde con un corazón para uno que ha estado mucho tiempo a lo mejor en el Evangelio, escuchar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. O sea, nunca dejo de aprender y lo que yo sé, lo que he vivido, siempre hay algo que Dios quiere usar, hasta el más pequeño o hasta el más grande. Así que yo creo que Pablo aquí lo resume todo. Amén. Y cuestionar, porque si no cuestionamos, no cambiamos. Porque si no cuestionamos y no nos hacemos preguntas, entonces todo está bien y pasamos de largo. Y lo que tú dijiste me encantó mucho, porque si nuestro conocimiento bíblico nos aleja de las personas, entonces también nos aleja de Jesús y entonces también nos aleja de Dios. Muchas gracias, Marilu, hermoso. Nati, Rocío.
Ya, yo solo quería darte las gracias porque yo había estudiado, supuestamente había estudiado esto en otra iglesia, ya, acá en Coyhaique. Y ¿sabes qué? Ni comparado a lo que a lo que es, o sea, a lo que recién empezamos a estudiar, no se refleja en nada lo que supuestamente me enseñaron allá en la otra iglesia, que no voy a decir quién es, pero de verdad te agradezco por abrir las mentes y enseñarnos más de lo que realmente es Dios. Linda, mi Nati. Muchas gracias por tus palabras. Nah, te preocupes. Te amo mucho. Yo también te amo mucho. Danilo y Claudia querían decir algo y después terminamos con Geltito. Sí, al escuchar todo lo que tú hablabas, creo que el mayor ejemplo de esta bienaventuranza fue Jesús mismo. Cuando dice en Filipenses, dice que se despojó a sí mismo. Así es. Creo que es el mayor ejemplo. De hecho, Danilo, esta bienaventuranza, Jesús habla de aquello que vive. Jesús habla de aquello que es el reino de Dios, es lo que Él es lo que Él vivió. No fue solamente 5 grandes discursos, Jesús fue de hechos concretos. Así que hermoso también, Danilo. Muchas gracias por compartirlo. Y Geltito, ¿o Claudia querías decir algo? ¿Iba a decir algo? ¿No? Dale, que lo diga él primero. Ya no. No, dice que no era nada. Cuénteme, amigo Chito. Sí, no, solamente insistir en lo que dije hace un momento atrás del reino de los cielos, que es, a pesar de que es una sola palabra, nuestros círculos eclesiásticos hace tantos años que han interpretado el reino de los cielos como algo que está en otra parte, en otra dimensión. Incluso la eternidad. Sí, y de hecho es lo que se persigue con la alabanza, se persigue con el deseo de escapar. Cuando Jesús, lo único que, bueno, imagínate tremendo simbolismo, Dios, el eterno, el trascendente, se vino a este mundo, a vivir entre nosotros, a sufrir el dolor con nosotros, y nosotros queremos escapar, cuando el mismo Dios quiso venir. O sea, claro. Tremendo simbolismo para involucrarnos con el otro, para involucrarnos con el prójimo. Y como tú decías, justamente el reino de los cielos es eso. El reino de los cielos es ver el cielo a través de los ojos de un otro, a través de los ojos de un prójimo. Y ojalá que nosotros aprendamos esto, cada vez aprendamos más, lo metamos más en nuestra cabeza, para que realmente, si queremos encontrar ese reino de los cielos, comencemos a encontrarnos con un otro, sin prejuicios, sin juzgar de manera acelerada a un otro, y haciendo lo que hacía Jesús, estando con todo, sin hacer esa acepción. Él estaba con todo. Si nosotros queremos vivir el reino de los cielos como Él lo vivía, oye, Él no hacía acepción. Él no estaba con un grupo sí, con el otro no. Él estaba con todos, con publicanos, con fariseos. Él no hacía acepción, no hacía diferencia. Tanto que así es. Que aprender. Sí, y es como nosotros vemos en nosotros esto que nos falta, en cómo vaciamos nosotros. Esto me gustó de vaciar el corazón, es como nosotros nos damos cuenta en cuánto tenemos que cambiar, cuánto tenemos que vaciarnos, sacarnos esos prejuicios, sacarnos esas cosas que no nos dejan relacionarnos, que no nos dejan amar. Dios es fuego consumidor, sí, de aquellas cosas que nos impiden amar. Vamos a perdonar también, dice Giovanni, el último Giovanni, y tengo unas preguntitas para que las vayamos a compartir, o ya es tarde. Ya, después me va a decir Priscila si ya es tarde, pero perdón, me alargué hoy. Voy a tratar de la otra más compacta, pero es que ustedes también no opinaron, si estamos hablando de solo mi culpa. Ya. No, si aquí somos todos culpables, hijo. Giovanni, por favor. Ya, bueno, primero dar las gracias, porque efectivamente hoy día aprendí harto.
La verdad es que a mí me gusta aprender, ya. Tengo un problema con el aprendizaje. Siento que es súper lindo verlo como desde el punto de cómo Jesús nos quiere mostrar un reino quizá distinto a lo que comúnmente mostramos en las iglesias. O sea, siempre estamos hablando de iglesias y realmente solo se menciona 2 veces y hablamos de un reino de Dios, y cuando Jesús compara al reino, lo compara con una novia, o sea, lo compara con un cercano, con una familia. Entonces es tremendo darse cuenta que realmente el reino es un hogar, una familia, y cuando tú aprendes a mirar al mundo como un hogar, realmente quizás aprendes a reconocer quizás el reino de los cielos así. Creo que el despojo realmente, porque es difícil tomar una palabra, por ejemplo, que significa pobreza pública y tomarla como una pobreza espiritual, porque al final es como complejo entenderlo, o sea, decir, ¿cómo soy pobre de espíritu? Pero la Biblia nos habla de ser fuertes de espíritu. ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo muestro? Y realmente cuando hacemos esa comparación y entendemos que, por ejemplo, el orgullo y el ego, por ejemplo, detienen al ser, detienen a las personas en realidad como poder avanzar. El ego es como un freno en todas las emociones, en todos los lazos, en todos los apegos. El ego y la falta de vulnerabilidad realmente detiene a las personas a poder amar. Y creo que cuando hablamos de un despojo, hablamos de un soltar esa muralla que divide a las personas. Lindo, Giovanni, lindo. Muchas gracias por compartir eso. Me gustó mucho lo que dijiste de este reino de Dios como un hogar. Si es como un hogar, entonces todo el resto son hermanos y son hermanas, son familia. Qué lindo. Gracias, Giovanni. Me quedo con eso. De hecho, lo anoté. Me gustó mucho. Te lo voy a robar. Etiqueta. Oye, etiqueta, Valfei. Amigos, Priscila, ¿estás por ahí?